Buenos días, ¿qué tal? Me propongo compartir con ustedes unas reflexiones sobre el arte de transmitir información mediante la narración de historias. En inglés le decimos a esto storytelling. Bueno, siempre que se ha ejercido la docencia, se ha buscado dotar a los contenidos de vida. Cuando yo digo, por ejemplo, esta juguera tiene tantos watts, tantos litros, y procesa tales frutas, bueno, estoy diciendo la verdad. Pero estoy generando un deseo en el otro de comprarla. Quizás no. En cambio, si yo cuento que no, que todas las mañanas le preparo el jugo a los chicos y que con eso se van más contentos a la escuela, qué sé yo, y aparte yo tranquilo por las vitaminas que les pongo. Ah, estoy quizás transmitiendo la misma información, pero dotándola de todo un contenido que la hace mucho más interesante, fácil de recordar y que despierte sentimientos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta técnica. Entonces, ¿qué es lo primero que nos preocupa? Vamos a ver bien qué es esto del storytelling, vamos a tratar de entender por qué funciona, vamos a ver cómo articulamos las piezas, vamos a recorrer algunos ejemplos para que veamos qué puede pasar y vamos finalmente a concentrarnos en aplicaciones del storytelling a la tarea del científico de datos y a la tarea del gerente de proyecto, que son dos tareas que me interesan personalmente. Muy bien, ¿qué es? Es una técnica de transmisión de información. Ahora, ¿qué la distingue? Primero, contiene una estructura narrativa, o sea, van pasando cosas. Y esa narración es interesante en sí misma. Hay ganas de saber cómo termina. Muy bien. Además, como parte de esa narración, hay cosas que se dirigen a los sentidos. Nuestro público, con la imaginación, ve, huele, degusta, toca cosas que están pasando por ahí. Y, por supuesto, al final está el mensaje que queremos que quede reforzado por todo lo anterior. Entonces, el storytelling me requiere una conexión emocional con la audiencia, si no, no funciona. Facilita el recuerdo. Ustedes han visto la técnica que usan los que memorizan largas series para tener claridad. Lo que hacen es construir una historia que va vinculando los conceptos. Qué sé yo, si tienen que recordar el cuchillo, lechuga, tabla, cortó la lechuga con el cuchillo sobre la tabla. Bien, entonces así se recuerda mucho más fácilmente. Por otra parte, estas narraciones tienen estructuras predecibles. El reconocer una estructura siempre nos incrementa la credibilidad. Piensen ustedes, ¿cuántos refranes vienen con rima? No tiene nada que ver con el contenido. Sin embargo, la rima hace más creíble, más autorizado a lo que el refrán está diciendo. Porque vemos una estructura y al reconocer una estructura nos sentimos más confortables. ¿Ah? Muy bien. Bueno, entonces hay que tener bien claro que cuando usamos esta técnica estamos a la vez apuntando a tres blancos distintos. Por un lado estamos apuntando a lo racional. Hay un contenido que en sí mismo se sostiene. Por otro lado estamos apuntando a lo emocional a través de esta conexión que establecemos con la audiencia. Y finalmente estamos también poniendo a nuestro favor a los elementos instintivos que ganan confianza cuando reconocen una estructura. Entonces, apuntamos a tres blancos distintos y obtenemos un resultado más completo. ¿Por qué? Bueno, porque las influencias que ejercen cada una de estas cosas se refuerzan entre sí. Porque la historia, que tiene que ser breve, captura la atención y entonces podemos transmitir el resto. Porque la historia favorece la retención. ¿Sí? Bueno, porque el contenido emocional
es lo que hace que la duda no me aparezca. Y la anticipación es lo que me permite tener credibilidad. Finalmente, en la medida en que fue una experiencia placentera, la retransmisión se vuelve mucho más probable. ¿Ah? Interesante. Bueno, entonces, ¿cómo armamos esto? Partimos de qué quiero comunicar. Tengo que tener clara la comunicación. Después hay que pensar algún lugar donde va a transcurrir la acción que vamos a narrar. Porque ese lugar lo tienen que ver, tienen que sentirse ahí. Si no, tenemos problemas. Después, necesitamos la lista de personajes que van a participar. Y los personajes tienen que ser creíbles. Si los personajes no son creíbles, la historia no funciona. Y finalmente tiene que haber un conflicto. Como en toda narración que atrapa, hay un conflicto que se tiene que resolver. Si no hay conflicto, no tengo narración. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cumplir? Primero, introspección. Nos miramos a nosotros mismos para ver qué nos está pasando, qué podemos contar, cuál es nuestro estilo. Después viene la importancia de ser auténtico. Si cuento cosas que me pasaron, cosas que viví, me va a ser mucho más fácil, voy a requerir muchas menos dotes actorales que si salgo a contar cosas que me invento o cosas que le pasaron a otros. Muy bien, empatía. Eso es ser capaz de imaginarse los sentimientos que el otro va a tener frente a la historia que estoy narrando. No fingir, en el sentido de no inventar sentimientos que uno no tiene. Hay que tener cuidado con el énfasis. Algo completamente monocorde es insoportable, no conecta y genera que la gente rápidamente cambie de canal. Pero exagerar con el énfasis, los gritos y qué sé yo, también es como que le resta al contenido. Tenemos que tener mucha claridad en la audiencia a la cual nos dirigimos y adaptar nuestra historia a ella. Y después tiene que ser algo simple. Algo con demasiadas partes hace que la gente se pierda, hace que se interpreten los contenidos de distintas maneras, perdemos eficacia. Muy bien. Acá les dejo ejemplos de algunas publicidades, ¿sí? Interesante, por ejemplo, la de Johnny Walker, como habla de la historia del fundador y en ningún momento habla de beber, solo de seguir caminando. Muy interesante la de Coca-Cola o Quilmes, que tratan de sumar la experiencia de consumir sus bebidas a momentos agradables. Muy interesante la de Scenic, ¿sí? El Renault, que se iba haciendo joven la persona a medida que usaba el coche. ¿Eh? O como muestra los usos que hacen de las características únicas y que están súper contentos todos los miembros de la familia. También eso conecta. Apple ha tenido la costumbre de presentar siempre sus productos con historias de uso feliz, y poniéndole mucho foco en lo que es la experiencia de usuario. Vamos ahora a recorrer algunas aplicaciones que me interesan. La primera es la aplicación a la ciencia de datos. Ahí yo veo que podemos usar esta técnica en dos momentos muy interesantes. Primero, cuando estamos presentando resultados. Tenemos la tentación de presentarlos como un teorema. Pero eso para la mayoría de la gente es poco divertido. Entonces, podemos contar los resultados a los que llegamos simplemente recorriendo la historia que nos llevó a ese descubrimiento, que suele ser muy divertida y que no está para nada plagada de dudas, errores y circunstancias muy interesantes. Bien, y también podemos usar esto a la hora de proponer acciones. Ahí la idea es contarlo como una historia para que la gente se pueda imaginar qué va a ir pasando a medida que vamos haciendo las cosas. Para lo que es la gestión de proyectos, yo me imagino que esto puede ser muy útil a la hora de lanzar un proyecto, el famoso kickoff. ¿Por qué? Y porque hay que contar quizás
la historia de cómo se pensó en el proyecto, pero también hay que narrar cómo va a ser el proyecto, para que la gente se lo vaya imaginando de antes. Y después, el otro momento en el cual puede ser muy útil esta técnica es a la hora de presentar un cambio. Ustedes saben que los proyectos sufren los cambios. Y a veces el equipo del proyecto tiene una resistencia importante a los cambios. Una manera de mitigar esto es contar el cambio como una historia. Entonces, es como que tenemos la oportunidad de que conecten afectivamente con el cambio. Muy bien. Acá les dejo unos recursos para los que quieran saber más sobre esto, tanto para leer como para ver. Hay videos interesantes que nos pueden ayudar. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y nos estamos viendo con algún otro tema. Hasta pronto.